amado, gracias te quiero dar, oh Dios, por esta mañana de vida que tú nos regalas. Gracias, oh Padre, porque podemos también tener ese privilegio tan grande de escuchar tu palabra. Yo clamo, Dios, en esta mañana que nuestro corazón esté abierto para que podamos entenderte, para que podamos aplicar, oh Dios, lo que tienes hoy para nosotros. Suplico tu dirección, Señor, a mi vida para que tú puedas guiarme, Señor, y permite que tus palabras fluyan a través de mí, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esto, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, amén. Bueno, hemos seguido una serie de estudios, de predicaciones respecto a Mateo en los capítulos anteriores. Para hoy tenemos la primera diapositiva, que ya me la van a colocar. Dice, no juzgar al hermano y la regla de oro. Vamos a leer el pasaje que vamos a ver en la mañana de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 7. Entonces, vamos a leerlo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el título del mensaje es no juzgar al hermano y la regla de oro. Tenemos 3 temas para hoy que ya se van a alumbrar. Primer tema, versículos del 1 al 6, no juzgar al hermano. En este tema se nos va a ir bastante tiempo, porque quiero hacer unas precisiones en cuanto a este no juzgamiento. Segundo tema, versículos del 7 al 11, está la oración, aunque en la Biblia está de seguido hasta el 12, por cuestiones de la enseñanza, separé esta parte en 2. La oración y versículo 12, la regla de oro. Obviamente, en lo que respecta a la oración, pues no nos vamos a demorar mucho porque ya en épocas anteriores, en predicaciones anteriores, algunos predicadores ya han hablado bastante del tema. Pero sí nos vamos a detener un poquito en la regla de oro, que es el versículo 12. Listo, entonces dejémoslo ahí por ahora. En los primeros 5 versículos está hablando de que nosotros no debemos juzgar. Sin embargo, cuando preparaba el mensaje y al hablar con algunos hermanos sobre este tema específico, encontramos por qué la Biblia sí menciona de que, digamos, nosotros debemos juzgar la mala predicación, la herejía, ¿sí? Pero luego este pasaje nos dice que no debemos juzgar. Es una combinación de palabras. Sabemos que la Biblia no se contradice, pero haciendo ese efecto fiel de que no se contradice, es necesario mirar el contexto de lo que estamos hablando. No se nos olvide que en este pasaje es todavía parte del Sermón del Monte. Todavía el Señor Jesucristo está ahí. El Sermón del Monte no fue solo las bienaventuranzas, ¿sí? Sino es una serie de enseñanzas.
y esta enseñanza la incluye. ¿Por qué asumimos que esta enseñanza incluye el Sermón del Monte? Porque en el capítulo 8, versículo 1, ahí en la siguiente página, dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Eso nos da la intención de pensar de que todas estas palabras, desde el capítulo de las bienaventuranzas, que es el 5 hasta el 7, todo es el Sermón del Monte. Entendiendo eso, que es parte de eso, ahora sí el pasaje lo podemos mirar desde la perspectiva personal. ¿Qué quiere decir eso? Que este pasaje Jesús lo pronunció para enseñarnos a nosotros cómo debemos actuar como personas, persona individual. Inclusive en el pasaje siguiente, que habla sobre, ahí en el capítulo 7, que habla sobre los frutos, lo que nunca os conocí, bueno, y todo lo demás, los falsos profetas que le toca al siguiente hermano. Ahí el Señor no está promulgando ninguna disciplina como tal, simplemente está diciendo, enseñando, no más. ¿Qué debemos hacer personalmente cada uno? ¿Sí? Eso es diferente a lo que está escrito en Mateo 18, que más adelante se verá, que habla de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia básicamente es un juzgamiento, ¿cierto? Si se puede decir así. Pero entonces, aquí habla de la persona. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer tú como persona? Y en Mateo 18 y otros pasajes, de Corintios inclusive, habla sobre lo que la iglesia debe realizar, el cuerpo de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Una diferencia es esa. Y dos respecto a este pasaje y respecto a los pasajes que hablan de juzgar, es el carácter de cada persona. Nosotros cuando nacemos de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios, debemos ser diferentes al mundo. Y esa es una característica lógica del fruto que uno debe dar como creyente. Y este punto, del 1 al 5, cuando dice el 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, de eso se trata precisamente. No significa que si una persona está con su esposa y sus hijos y de repente fornica o adultera, y venga y diga a la iglesia, es que definitivamente, mire lo que dice aquí, usted no me debe juzgar. No significa eso. ¿Por qué? Por lo que estoy explicando, ¿cierto? La disciplina en la iglesia se debe ejercer, ¿sí? Más adelantico hablaremos sobre eso, ¿sí? Porque es diferente lo uno de lo otro. Entonces, volvemos y decimos, persona, iglesia. Primera diferencia. Segunda diferencia, carácter único e individual, que es lo que el Señor Jesucristo está enseñando en el Sermón del Monte, y las labores de la iglesia como tal en mantener la santidad de la congregación. Dos diferencias para entender este pasaje del por qué otros hablan de juzgar y por qué este no. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces es importante señalar en esta parte del pasaje que el Señor Jesucristo, ustedes saben que fue carpintero, ¿cierto? Y como carpintero, pues él no dejó de utilizar la carpintería para esto. Habla de astilla, habla de viga. Tengo entendido que la astilla es algo muy pequeño, no como la astillita del ojo, sino mucho más pequeño. Pero una viga, sí sabemos que es una viga, ¿cierto? Entonces muchas veces nos pasa a nosotros eso. Tratamos de ver en los demás hermanos actitudes o comportamientos que quizá nosotros no tengamos. Y no miramos la astillita que él tiene, pero sí deberíamos mirar nuestra propia viga. Entonces, entendiendo eso, vamos a mirar la siguiente diapositiva, por favor, que habla sobre lo que no debemos juzgar. ¿Qué no se debe juzgar?
Entonces, vamos a leer los pasajes inclusive. Romanos 14, del 1 al 5. Momentáneamente nos salimos del pasaje y vamos a Romanos. Un hermano que tenga voz fuerte, por favor, que me ayude a leer. Romanos 14, del 1 al 5. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentido. Gracias, hermano. Primero, no juzgar motivos o apariencias. En Hechos capítulo 15, cuando los gentiles entraron a la iglesia del Señor, y había muchos judíos, menos gentiles, pero empezaron a entrar, hubo disensiones entre ellos, por cuestiones de comida, por cuestiones de costumbres. ¿Qué fue lo que se hizo en ese primer concilio? En Hechos capítulo 15. Se le dijo a los hermanos, listo, absténganse solo de la carne de ahogado y de la sangre, el resto pueden comerlo, no hay problema, ¿sí? Y este pasaje fundamentalmente habla de eso, que nosotros no podemos juzgar al que come rellena. Si yo no como rellena, no importa. Si el otro come rellena, ok. Está hablando de la comida como tal, ¿cierto? No podemos hacer ese juzgamiento por motivos o apariencias, ¿sí? Eso debemos dejárselo al Señor, ¿sí? Y dice el pasaje claramente, si usted come no menosprecia al que no y viceversa, ¿sí? No podemos darnos el lujo de juzgar ese tipo de cosas en la persona. Sabemos que no son aspectos pecaminosos ni nada, simplemente la forma de ser, ¿cierto? La forma de vivir, la forma de hacer sus cosas. Si eso no afecta en ningún momento la congregación ni la vida personal de otro, está bien. Hágalo, coma o no coma, glorifique y bendiga el nombre de Dios. Para una persona un día lluvioso puede ser un día espectacular, para mí no. Pero no debo juzgar al que piensa diferente, ¿sí? Se trata de eso, motivos o apariencias. Ese tipo de cosas es en lo que más una persona puede caer en juzgar a otro, ¿sí? Ese es uno de los aspectos que no debemos juzgar. Segundo aspecto, según Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Otro hermano que por favor me ayuda a leer esos 5 pasajes. Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermano, perdóname, era 4. Capítulo 4 del 1 al 5, Primera de Corintios, qué pena. Yo dije, ese pasaje no es, pero es decente dejarlo terminar. Aquí me quedó mal en la diapositiva, es Primera de Corintios 4 del 1 al 5. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa.
pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Amén. Aquí está hablando básicamente de que no debemos juzgar el servicio de otro cristiano. Voy a poner un ejemplo y voy a utilizarte, hermano Jorge, para el ejemplo. Voy a utilizarte para el ejemplo. El hermano Jorge está dirigiendo grupo de varones. Él decidió, con la ayuda de Dios, tomar la dirección del grupo. ¿Qué tal yo hablando con ustedes diciendo, pero es que cómo se le ocurre hacer solo eso? Debería hacerlo con Santiago o con Óscar o con Jairo o con cualquier otra persona. Él no puede hacer solo eso. Eso es juzgar el servicio del hermano. Eso es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso. Yo no sé la motivación que él tiene para dirigir grupo de varones él solamente, pero sí sé que él tiene una relación con Dios. Y si Dios le reveló que él debía hacerlo, pues lo hace. Yo no puedo juzgar por qué lo hace, ¿sí? Ese ejemplo, ¿cierto? ¿Está bien? Listo. Podría decir lo mismo de damas, de niños, pero no, dejémoslo así mejor. Dejemos ese ejemplo, ¿sí? Que lo tomemos en cuenta. Entonces no podemos juzgar el servicio de otro cristiano, ¿sí? Que yo he conocido hombres creyentes y mujeres también que dejan esas sillas al pelo cuando las colocan. Pues a mí no, en lo personal no me gusta tanta perfección, pero sí sé de hermanos que dejan esas sillas colocadas cuadraditas. Yo no estoy dado a juzgar esa situación. Así como él tampoco, si yo colocara las sillas, pues no las coloco tan perfectas, tampoco me juzgaría, ¿cierto? De eso está hablando del servicio cristiano. Yo no puedo juzgar esa situación en otra persona, no puedo saber la motivación de su corazón. Finalmente, yo descanso en el hecho de que esa persona tiene una relación con Dios y Dios le impulsa a que sea de esa manera, ¿cierto? Es importante para nosotros pensar en eso, en lo que debemos o no juzgar. Volvamos un momentico a Mateo, capítulo 7, antes del tercero. Mateo capítulo 7 dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Había algo que a mí me llamaba la atención y es algo que voy a, con el perdón de ustedes, contar de mi experiencia personal. A mí siempre me ha gustado la adoración cristiana, sea música suave, por decirlo así, o música alegre. Bueno, en fin, en la música alegre generalmente se tiende a aplaudir, ¿cierto? Y yo a veces como que criticaba, oye, ¿y este por qué no aplaude? Porque está con las manos atrás, porque está cruzando de brazos como si lo estuvieran regañando, porque está, ¿sí? Pues fíjense que hasta hace unos meses Dios me dejó más o menos sin aplaudir durante 10 años. ¿Por qué? Porque me enfermé del túnel del carpo. Por el manejo del computador tuve problemas relativamente serios del túnel. Y el hecho de aplaudir en una canción movida me empezaba a doler. Hasta hace 3 meses, después de casi 10 años, pude volver a aplaudir normal. Ya no juzgué la situación de otro. Entonces, es un ejemplo realmente porque yo digo a veces, ¿por qué me pasó esto? Ya sé por qué me pasó esto. Y viendo este mensaje digo, claro, yo no debo juzgar el servicio de otro cristiano. Si el canto es movido y el otro decide quedarse como una estatua, pues problema de él con el Señor. No es mi problema. ¿Ven? Lo aprendí de la manera más cruel, pero así es. Y seguramente hay muchos más ejemplos. Ahora sigamos con el tercero. Santiago 4 del 11 al 12. Santiago, por favor, lees tu propio, bueno, en fin, tocayo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley
Amén. Gracias, hermano. De los tres son peores, pero este es el más disimulado en una persona, porque puede sembrar cizaña. Tan suavemente, acuérdense de los que estuvimos en parejas ayer, cómo Eva se dejó tentar de esa serpiente, con que Dios os ha dicho. ¿Sí? Es lo mismo esta parte de no juzgar hablando mal de la persona. No, con que puedas decir alguito no hay problema. Sí hay problema porque estás murmurando. Sí hay problema porque aquí dice que no debo juzgar a otros. Y ya entendemos en qué punto, hasta qué punto no podemos o no debemos hacerlo. Volviendo a Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces ya entendemos de qué está hablando el pasaje, ¿cierto? Ya entendemos qué es lo que debemos o no debemos hacer. Vamos por favor a la tercera diapositiva y me adelanto un poquito a lo que el hermano va a decir después, el que predique, pero dice, bueno, para ejercer disciplina, algunos aspectos, porque se acuerdan que les dije que en Mateo 18 habla de unos pasos para ejercer disciplina en la iglesia, ¿sí? Así que si alguien de aquí adultera no puede venir a decir, no, es que tú no me puedes juzgar, no, espera un momentico, una cosa es que yo no pueda juzgar por mi carácter personal, pero otra es el orden de la iglesia. Acuérdense de los corintios, que una persona tenía la mujer de su papá, o sea, la madrastra, y la iglesia, oídos sordos. Eso es lo que hay que evitar, pero aún para eso hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con discernimiento. Este aspecto de la disciplina de la iglesia se hace en dos formas. Una, con discernimiento espiritual, o la errada para condenar a la persona. O lo uno o lo otro. Para no condenar a la persona, sino el pecado, y para hacerlo con discernimiento espiritual, hay unos pasitos aquí que me parecen muy buenos, ¿cierto? El primero, discernimiento de la verdad. Todo debe estar sometido a la Escritura. Aún nuestras experiencias personales deben estar sometidas a esto. Si esto no lo aprueba, no es de Dios. Así de sencillo. Segundo, juicio a la conducta propia. Eso es fundamental para las personas en la iglesia, ¿no? ¿Cómo está mi conducta? Alguna vez conocí a un hombre que intentó sacar un demonio de alguien y el demonio lo acusó de ver pornografía. Y este hombre se sintió tan mal que la otra persona tuvo que decirle, pero Dios lo ha perdonado a él. Eso fue real. Entonces, juicio a la conducta propia. ¿Cómo está mi conducta delante de Dios? ¿Sí? Estamos hablando de ejercer disciplina, ¿cierto? Tercero, corrección fraterna. En eso sí que nos duele a veces un poco, ¿no? Cuando hablamos de la corrección fraterna, estamos hablando de la evaluación de conductas dentro de la iglesia para una corrección amorosa y de santidad. Eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Si no se me trastocó, el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces siempre debe haber misericordia para esto. De eso se trata la corrección fraterna. Cuando la labor se hace correctamente en la iglesia, una de dos, o la persona se arrepiente de su pecado o se restablece en la congregación de los santos. ¿Sí? Pero fuera de esos dos puntos no hay más respuesta. Cuarto, ¿cómo no se debe ejercer disciplina? Pues ya lo vimos, ¿no? De manera hipócrita, condenatoria e injusta. Así no es como se debe ejercer disciplina. Y nuestra debilidad debe ser la base en el ejercicio de la disciplina, la necesidad de la misericordia de Dios. Es importante que lo tengamos en cuenta. Que ojalá en esta congregación
hoy y nunca nadie tenga que hacer algo para poder ejercer eso. Dios permita eso, que nunca pase eso, porque no hay cosa más dolorosa que eso. ¿Listo? Entonces vamos en esta gran primera parte, en la cual hemos visto que no debo juzgar a una persona porque mi carácter personal me lo impide hacer, pero que hay pasos que se deben hacer para mantener la disciplina en la iglesia local, que eso lo hace el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Son diferentes. Sigamos a lo siguiente, Mateo capítulo 7, vamos al versículo 7. Perdón, un momentico, antes de eso el versículo 6, me lo estaba salteando. Y es importante que lo veamos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esa época, no como ahora, que ahora pues los perros los humanizan y, bueno, digamos que en muchos casos quizá no los humanicen, pero sí hay que tener cuidado con ellos. En esa época, los perros y los cerdos eran animales que vivían en la calle. La gente no tenía cerdos de mascotas ni perros de mascotas. Hoy día la gente tiene culebras, serpientes, tortugas, lo que sea. En esa época no. Ellos eran animales que vivían en la calle. Y eran animales que gastaban, pero que nunca invertían. Esa es la esencia del perro y del cerdo en la época de Jesús. Eran animales que definitivamente no daban ningún beneficio y aparte de todo eran animales inmundos para los judíos, ¿cierto? Entonces, con esas dos premisas, el Señor Jesucristo en su infinita misericordia mencionó este pasaje del versículo 7, capítulo 7, en el cual dice, si quieres ya puedes quitar eso, Johan, como quieras. Y después te pido la otra diapositiva. Entonces, bajo esa premisa, estaba diciendo el Señor Jesucristo, definitivamente no hagas eso. ¿No hacer qué? Una persona puede ser discipulada, ¿cierto? Cuando una persona llega a la congregación, la primera intención de los hermanos es, bueno, vamos a discipular a esta persona. Queremos mirar si es creyente o no. No lo determinamos nosotros, si es creyente o no. Pero sí anhelamos estudiar la palabra con esta persona porque queremos ayudarle si no ha decidido en la infinita bondad de Dios si es creyente o no. Pero cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, a nosotros con mi esposa nos pasaron hasta 11 años y definitivamente la persona ni para adelante ni para atrás. ¿Qué discierne uno? Que no quiere, ¿cierto? Seguramente no quiere, después de tanto tiempo. Hay algunos que se devuelven de una y atacan de una, entonces uno dice, ya no quiere, ¿cierto? Pero hay otros que no. Hay otros que son felices escuchando la palabra de Dios, pero nunca toman una decisión de fe. Y ese es un peligro. Por eso este pasaje es tan fuerte. Quiero que si quieres lo sintonizas, el 7, que dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La persona que no quiere recibir la palabra de Dios se puede volver hostil en el mensaje del evangelio. Y de eso es de lo que está hablando el Señor en este versículo 7. El evangelio es la perla, el evangelio es lo santo. Pero si la persona, si usted discierne que esa persona no quiere recibir la palabra, lo único que tiene que hacer es entregársela al Señor y ya. En algunas ocasiones, no sé si ustedes me han escuchado, para ciertas personas, ni siquiera oro por decirlo así, oro solamente para que Dios le muestre por medio de los actos que debe llegar a él. Ya ni siquiera es más, porque realmente es una persona, X persona necia, que definitivamente dejó a Dios. Y a veces suele pasar eso. Y Dios mismo en la palabra manda eso, ¿no? Definitivamente, si no quiere escuchar,
Lo lamento. Y qué tristeza cuando es la pareja la que llega a una congregación como esta y uno de los dos es el que no quiere escuchar. Qué tristeza. Porque ahí o la mujer o el hombre tienen que soportar a esa pareja porque es su pareja. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener cuidado con eso realmente, ¿sí? Pero sí hay que tener presente este pasaje. Ahora, por otro lado, se discierne, no se condena. Usted no puede condenar a esa persona por no ser en cierta manera, no llegar a la palabra de Dios. Sabemos que eso es por la palabra de Dios, ¿cierto? Y bueno, esto rechazan. Vamos a Proverbios 26, 4, 5. Un varón que por favor me ayude a leer Proverbios 26, 4, 5 para cerrar ese punto. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Fíjate, gracias hermano. Cuando es necio, y yo le doy la palabra, ¿qué se puede volver usted? Pues necio también, ¿cierto? Por eso el versículo 7, por eso la palabra de Dios está escrita, ¿cierto? No podemos volvernos como la persona que no quiere recibir la palabra. Los entregamos y punto. Pero eso va de cada uno de ustedes, del discernimiento que cada uno de ustedes tenga. Eso no es de grupo, es de cada uno. Listo. Vamos rápidamente al versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Respecto a la oración, respecto a esta parte, quiero ser pasar de brochazo, porque en anteriores mensajes se ha hablado más sobre el tema. Simplemente quiero dar dos preguntas. Una, ¿cómo se debe pedir y qué debo pedir? Todo lo que nosotros pidamos, seguramente en nuestra propia opinión puede ser lícito, ¿cierto? Porque lo pedimos, ¿cierto? Pero muchas veces Dios no permite que obtengamos esa petición. ¿Por qué no lo hace? Primero, porque Él tiene su propósito y su plan específico para cada uno de nosotros. Segundo, porque Dios no es nuestro Dios mandadero ni bombero, de que todo lo que pedimos Él nos lo dará. Y tercero, porque debemos direccionar esa petición de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Son tres aspectos que me parecen fundamentales respecto a esto. Decimos que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Claramente dice eso la palabra, pero ya sabemos que debemos hacerlo con el discernimiento del Señor. Dios no es un Dios mandadero de nosotros, Dios es Dios, nosotros somos seres humanos, que sí, pedimos, pero las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos, uno, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y dos, hay que ver muchos pasajes relacionados con el tema. Y yo me acordaba de Samuel, de Samuel no, de Salomón. Ya empecé a confundir los nombres. Salomón, que pidió sabiduría de Dios, ¿cierto? Cuando llegó al pueblo y dijo Dios, pídeme lo que quieras, qué papayazo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él se asustó a ver tanta gente y dijo, no, yo pido sabiduría. ¿Qué le dijo el Señor? Porque pediste lo que es, lo otro te lo voy a dar. Y ahí se cumple también el pasaje que hemos mencionado muchas veces de Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí se cumple. En Salomón se cumplió, porque él dijo, no, yo quiero sabiduría, porque no sé cómo dirigir este pueblo. Entonces, al pedir eso, Dios le dio lo otro. Pero sí, es así, es de acuerdo a la voluntad del Señor, y muchos pasajes más relacionados con el tema, ¿no? Pues vemos a José. El propósito que Dios tenía para José era salvar al pueblo de Israel, pero para eso tenía que ser vendido,
para eso tenía que ser menospreciado, para eso tenía que ser esclavo, para eso tenía que estar en la cárcel. José, para cumplir el propósito de Dios. Yo no sé usted qué planes o propósitos Dios tiene para su vida. Y no sé cómo va enfocada su oración delante de Dios. Lo que sí puedo entender es que Dios tiene el propósito para usted individualmente hablando. Y que solo Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros, de acuerdo a su voluntad. Nuestra labor, buscar la voluntad de Dios en la palabra y entender el designio del Señor para cada uno de nosotros, para que podamos comprender realmente esto, ¿no? Y dice del versículo 9 al 11, dice, y habla sobre el ejemplo, ¿no? Que nosotros siendo padres humanos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cierto? Pues yo no conozco un padre que le dé algo malo a su hijo, ¿no? La verdad no lo he visto, ¿sí? Generalmente los padres damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Señor, así no sea lo que nosotros queramos, así sea lo que Él quiera. Y siempre será así, lo que Él desee y lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Ahora sí vamos al último versículo de Mateo capítulo 7, ya para ir cerrando el tema. Versículo 12, Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, muchos pensadores de la época pasada, filósofos, han dado frases con relación a este punto. Sócrates, Pitágoras, muchos filósofos han dicho por sus propias palabras, si no quieres que te haga un mal, no lo hagas, haz el bien. Pero aquí la palabra de Dios va mucho más profunda que eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que a esta altura el Señor Jesucristo ya había dado una serie de explicaciones respecto a varios temas, ¿sí? Las riquezas, el adulterio, el ayuno, la oración, ¿sí? Ya estaba avanzando y ya estaba terminando el sermón. Y él decía, no solo es que tú no hagas mal o que tú hagas el bien y eso recibirás, a veces no es así, ¿cierto? A veces hacemos el bien y no recibimos el bien sino el mal, eso también es cierto, pero ¿por qué? Ya vimos por qué, porque es propósito y voluntad del Señor para construir nuestra vida como perla agraciada delante de Él. Entonces, podemos ver un aspecto, el evangelio no es solo teoría, es práctica. En este pasaje vemos eso. Vemos que el evangelio es la práctica del creyente. Que nosotros como creyentes todos los días de nuestra vida practicamos la verdad. Practicamos la palabra. En la mañana de hoy con el grupo con el que estaba, compartía el hecho de que durante más de 15 años nunca dije yo en el trabajo una palabra de nada respecto al trabajo. Y que ese día con unos compañeros sugerí que debían hacerse las cosas no de manera A ni de manera B. Ese día, al otro día tuvimos reunión con las más de 100 personas con las que yo trabajo en el mismo piso. Y la jefe estaba inquietada porque habían muchas inconformidades. Y empezaron a manifestar sus inconformidades. Y en medio de eso, alguien dijo, pero es que John, que nunca se queja, también se quejó. ¿Cómo creen que me sentí yo? En esa época llevaba 15, 17 años trabajando en el banco y nunca me había quejado. No, es más, ni siquiera fue una queja. Lo tomaron como queja. Y alguien me expuso delante de todo el mundo, pues obviamente tuve que pedir la palabra y aclarar el asunto.
Sé que en el trabajo hay gente que vive de eso, de la queja. Yo no vivo de eso, ¿por qué? Porque soy creyente y yo no puedo hacer eso. Pero fue una sugerencia que hice respecto a algo y lo tomaron como queja y fue un problema realmente eso. Yo lo vi como un problema grande, aunque la jefe después me dijo tranquilo, no se preocupe. Pero sí es eso y a veces pasa eso, ¿cierto? Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas y lo que quieres hacer, pues hazlo y te lo hacen. A veces no pasa eso. Pero sí es cierto lo que la palabra de Dios dice. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así de sencillo. Segundo aspecto, la responsabilidad del creyente de hacer el bien. Los creyentes somos responsables ante Dios de hacer siempre el bien. Así no nos paguen con bien, debemos hacer siempre el bien. Tercer aspecto de este verso 12, está dirigido a los creyentes. Somos sal y luz en este mundo. Este pasaje, al igual que lo que hemos visto, no es dirigido a personas que no creen en la palabra de Dios, sino solo a creyentes. Y cuarto, el amor es fundamental. Entonces, fíjense, 4 aspectos que resaltan este pasaje. Ahora sí vamos a la última diapositiva, por favor. Y ahora sí terminamos el mensaje en la mañana de hoy. Por cuestiones de tiempo no puedo hacer más en la mañana de hoy. La última diapositiva, por favor. Ups. Siguió como derecho. No, esa no es, esa es una canción. Esto tendrán que cortarlo de la edición o si quieren dejarlo, háganlo, no hay lío. Pero es que son las conclusiones de la mañana de hoy y es importante que las podamos ver. Ahí, déjela ahí. No, un poquito más adelante, otro. Eso, ahí, déjela ahí, gracias. Conclusiones. Primera conclusión. Cuando la Biblia habla que no debo juzgar, es en cuanto a mi comportamiento hacia otros como persona individual, muy diferente a la disciplina en la iglesia, que es ejercida por el cuerpo de Cristo y de acuerdo a la dirección de Dios, sí se podría juzgar un acto. ¿Clara la conclusión? Mi esposa la enredó, sí, piensa que está enredada, pero creo que es clara, ¿no? ¿Sí? Segundo, la escritura está llena de ilustraciones sobre cómo el creyente debe pedir y qué pedir. Depende de nuestra disposición a conocer más a Cristo. Y tercera conclusión, si una persona rechaza la palabra con violencia y hostigamiento, podemos entregarla al Señor y seguir orando por ella. Dios da sabiduría para detenerse en el momento apropiado y evaluar si el no creyente no quiere recibir la palabra. ¿Listo? Son mis 3 conclusiones para la mañana de hoy. Vamos a orar para terminar y muchas gracias. Padre bendito, gracias te quiero dar, oh Dios, por tu gran bondad al permitir, oh Dios, que hayamos visto algunos pasajes de la palabra, Señor. Gracias porque somos llamados a no juzgar al hermano, pero sí somos llamados a hacer el bien y a orarte, Señor, a darte gracias, a clamarte, a pedirte, a ser agradecidos contigo, Señor. Te alabo y te bendigo por este mensaje y gracias, Señor, porque tú permitiste, oh Padre, que pudiéramos tener ese tiempo para poderlo entregar a Dios y permite que podamos aprender lo que tú quieras que hagamos, Señor. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.